gracias por el privilegio de poder estar aquí y poder compartir la palabra. De las cosas que quiero comentar es que cuando Dios creó al hombre, la presencia de Dios estaba en el huerto y obviamente la presencia de Dios en la vida de estas personas, de Adán y Eva. Sin embargo, llegó el momento en que ellos voluntariamente desobedecieron a Dios y Dios tuvo que sacarlos del paraíso. Dios nos mostraba ahí que una persona que vive en mal camino, en pecado, pues no podía estar en su presencia. La presencia de Dios, la presencia divina estaba de manera tan permanente en ellos que ellos perdieron esa comunión con Dios. Sin embargo, ya cuando lo sacó del paraíso y cuando usted lee la Biblia, a través de los siglos, el hombre siguió en el mal camino, siguió en el egoísmo, siguió en el pecado, siguió en la maldad. Y tristemente el hombre se perdió de la cuestión más importante, que es disfrutar de la presencia de Dios. A través del tiempo, Dios de alguna manera le ha hablado al ser humano, le ha hablado al hombre, para que el hombre pueda regresar y pueda experimentar esa presencia de Dios que vamos a estar explicando que es gloriosa, es hermosa y trae un beneficio, una bendición para cada una de nuestras vidas. De tal forma que vamos a hablar de este tema de la presencia de Dios y la verdad es que podemos decir que es el tema más importante de la Escritura, porque usted puede saber de otros temas y no hay problema, va enlazado, pero el hablar de la presencia de Dios, el que usted valore la presencia de Dios, el que usted tenga la presencia de Dios es algo muy glorioso, es algo muy hermoso, es algo sin igual que le voy a explicar a continuación. De primera instancia vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan algo muy importante. En Éxodo capítulo 33, en el versículo 14 y 15, dice la Escritura, está Dios teniendo comunión con Moisés, la presencia de Dios con Moisés, y él le dijo, o sea, Dios le está diciendo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Creo que ya de primera instancia ese texto nos habla algo muy importante. Cuando la presencia de Dios está en una vida, Dios le va a dar un descanso. Pero tenemos que entender algo. No es un descanso como cuando yo me tiro en el sofá y quiero estar descansando porque tuve un día muy fatigado de trabajo. No, está hablando de un descanso del alma. Y un descanso que inclusive sí afecta el cuerpo. Pero está hablando de algo bien profundo. Un descanso al alma. Te daré descanso. En el otro versículo, el 15, le dice algo muy importante. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tenemos que entender que para estos momentos el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Y en el desierto, sinceramente, había mucho calor, había enemigos, había animales, no había comida, no había agua. De tal manera que Dios tenía que bendecir a esas personas, los tenía que dirigir, los tenía que conducir. Y la verdad es que si la presencia de Dios no iba con Moisés y no iba con el pueblo de Israel, entonces ellos, la verdad, iban a perecer. Es como ahora los cristianos necesitamos la presencia de Dios de manera continua porque en el mundo que vivimos es como un desierto. De tal manera que no existe alimento espiritual en el mundo. Necesitamos de Dios esa presencia, esa agua, ese pan de vida para que de alguna manera podamos llegar hasta la tierra prometida que es el cielo. Entonces era muy importante y Dios le dijo a Moisés, te voy a dar descanso, pero Moisés añadió, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Para qué iba a seguir el pueblo de Israel en el desierto si Dios no iba a estar con ellos? Cuando era el que guiaba, Él era el que bendecía, Él que era el que alimentaba, Él era el que daba todo. Seguimos adelante. En Génesis capítulo 39, versículo 2 y 3. Estamos hablando ahora de un personaje muy particular que se llama José. José fue una persona
que realmente a los 17 años fue vendido por sus hermanos. Fue vendido y fue quitado de su padre, fue quitado de su familia, lo vendieron ismaelitas, y los ismaelitas, que no eran del pueblo de Israel o hebreos, lo vendieron a Egipto, lo vendieron a un personaje llamado Potifar, que era de alguna forma como el que estaba en la guardia personal y que comandaba a los soldados, Potifar de Faraón. Entonces él lo roban, ¿verdad? Lo venden, perdón. Y el asunto es que va a Egipto, pero dice la Escritura que Dios estaba con José, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Tenemos que entender algo muy importante. Imagínense usted por un momento que ese varón, este jovencito, es robado o es vendido a otras personas en Egipto, un lugar desconocido para él, un lugar de idolatría, un lugar de maldad, un lugar de tanta perdición. Sin embargo, a pesar de toda esa circunstancia difícil, a pesar de ese sufrimiento, seguramente estar desapartado o apartado de su familia, dice que Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Pero no solamente eso, sino que fue un varón próspero, un varón que realmente Dios bendecía en todo lo que hacía, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Para José era muy importante tener la presencia de Dios. Si él no hubiera tenido la presencia de Dios, él no hubiera soportado todo lo que hubo o lo que pasó en Egipto. Pero él tenía la presencia de Dios. Ok, vamos en el versículo 3. Y fíjese usted, el testimonio que el Espíritu Santo da, que la presencia misma da acerca de José. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, su amo se dio cuenta que algo sobrenatural, algo particular estaba en la vida de José. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es bien impresionante. Quiera Dios que las personas que no conocen a Dios puedan ver la presencia de Dios en nosotros como cristianos y puedan ser bendecidos. En 2 Samuel capítulo 8, en el versículo 6, ahora hablamos de otro personaje llamado David, el rey David. El rey David vivió más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. En el último párrafo dice, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, David no podía tener la victoria sobre sus enemigos, porque déjeme decirle que Israel en el tiempo de David, los enemigos querían conquistarlo, querían vencerlo, porque Dios le había dado la victoria contra los edomitas, contra los filisteos, le había dado la victoria contra los sirios, contra todo pueblo que venía contra él. En otras palabras, Dios le daba poder en la guerra a todo su ejército y a David. Aparte de que ellos no eran buscapleitos, ellos, los enemigos lo buscaban a ellos, y Dios les daba bendición a ellos para que tuvieran victoria donde quiera que fueran. Pero el principal en este caso era David, y David tenía la victoria de parte de Dios. ¿Pero por qué cree? Porque la presencia de Dios estaba en David. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando una persona tiene a Dios en su presencia y vive una vida cristiana alineada como debe de ser en Dios, la verdad, la victoria va a ser segura, va a ser real, va a ser verdadera. No tenemos que preocuparnos del pecado, ni de Satanás, ni del mundo, porque va a haber victoria donde quiera que vayas. Te puedes ir a China, te puedes ir a Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, a donde quiera que te quieras ir. Finalmente Dios te va a dar la victoria, porque Dios va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Te lo vuelve a repetir por si tenías duda. En Juan 8:29 nos pasamos al Nuevo Testamento. Juan 8:29 dice, hablando de Jesús, porque el que me envió conmigo está.
sea, Jesús está dando testimonio que el Padre que lo envió estaba con Jesús. O sea, la presencia de Dios estaba en Jesús hecho carne. Tenemos que comprender que Jesús, ¿verdad?, es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Pero el Padre estaba con él y era necesario que la presencia de Dios estuviera con Jesús porque había una misión que tenía que cumplir Jesús, que nosotros entendemos cuál fue la principal misión: de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él me envió, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quieres que la presencia de Dios esté contigo siempre? Haz lo que le agrada a Dios y te vas a dar cuenta. Juan 14:10. Está hablando con sus discípulos y les dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra traducción diría en la última frase: sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo era porque el Padre estaba en Él. La presencia de Dios estaba en Él. De tal forma que la presencia de Dios es lo más importante para el cristiano. Y aún la presencia de Dios es lo más importante para una persona que no conoce a Dios. Y eso es lo que debe de buscar ciertamente con ahínco, con ganas, con deseo. No importa lo que tenga que dejar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios morando en el corazón es la salvación, es Jesús viviendo, es Dios viviendo en el alma, en el cuerpo de la persona, y Dios se va a manifestar a través de su presencia y va a traer muchas bendiciones. Hay personas que pueden decir: bueno, yo voy a tal religión, yo soy bautista, pentecostal, de esto, aquello, y pueden decir: es que yo leo la Biblia, es que yo canto o canto coros, o tengo estudios de profecía, o de esto, o tengo un ministerio. Pero eso es importante. Pero tristemente en estos tiempos mucha gente hace eso, pero la presencia de Dios está ausente completamente. ¿Y de qué sirve tener todo eso si la presencia de Dios no va a estar en la vida de esa persona? Lo más importante es que la presencia de Dios esté en tu vida y Dios le va a dar bendición a todo lo que tú hagas verdaderamente. Ahora bien, tú puedes tener muchas cosas. Puedes ser una persona de fama, de dinero, lo que tengas, pero si la presencia no está contigo, eres la persona más triste en su momento y que no tienes a dónde recurrir cuando tienes una tragedia, cuando tienes alguna situación difícil. ¿Cuánta gente dice: no, es que mi hija se está muriendo, es que no sé qué le pasa a mi hijo, vamos al brujo, vamos a Catemaco, vamos acá, vamos allá, vamos con mi tía la curandera, vamos allá con el compadre que sabe y tiene filosofías, a ver si nos ayuda? Y no pueden ayudarnos. Pero toda persona que ha confiado en Dios y ha ido con Dios y ha ido a decirle: Señor, ayúdanos, Dios le ha ayudado, y la persona ha dicho: en verdad, Jehová vive. En una ocasión un hermano daba un testimonio y decía: hubo un momento en que me sentía desanimado, desconsolado, sin fuerzas, y me sentía como seco interiormente. Sin embargo, cuando fui con Dios y comencé a expresarle mi necesidad, comencé a decirle: Señor, mira, me siento así, 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 y confiaba y estaba con esa necesidad. Entonces la presencia de Dios se comenzó a manifestar, y después de que la persona estaba desconsolado, entonces ahora se sintió consolado. La persona que se sentía sin fuerzas, ahora estaba fortalecida. La persona que se sentía triste, ahora estaba consolada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene un efecto en la vida de las personas. Ha habido personas que cuando han venido a una reunión como esta y llegan agobiadas y la presencia de Dios habla al corazón, dicen: oye, ya no salí como entré. Algo hay en el ambiente espiritual. Pero ese ambiente no es nada menos y nada más que Dios. Que la presencia de Dios. Entonces, cuando una persona ha entendido que ha pecado gravemente contra Dios de corazón, cuando ha reconocido ante Dios eso, cuando de verdad
renuncia a su pecado, a su maldad voluntariamente, porque sabe que el pecado le trajo solamente desgracia y tragedia en su vida. Y de verdad dice, no, es que yo le quiero cambiar, pues no solamente he ofendido a Dios, sino que mi familia, mi vida está mal. Yo necesito a Dios. Y la persona se arrepiente, renuncia al mal camino, al pecado de corazón y al pecado externo, y renuncia a todo egoísmo y puede confiar en el Señor Jesús de todo corazón. Entonces Dios viene con su presencia a habitar, a morar en ese cuerpo, en ese corazón. ¿Con qué objetivo? De guiarlo en un camino recto y correcto, justo y santo, y llevarlo a la eternidad. La persona comienza a experimentar por medio de la fe la presencia de Dios. Y es curioso porque la presencia de Dios es algo sobrenatural. Ahora entendamos bien, sobrenatural. Quiere decir que no tiene nada que ver con esta tierra y nada con lo natural. De tal forma que cuando las personas comienzan a experimentar esa presencia de Dios y ven que tienen bendición en sus almas y pueden vencer las circunstancias, el pecado, la carne y toda tentación, dicen, ah, caray, algo está pasando en mi alma y en mi vida. Es algo sobrenatural. Muchas veces la persona dice, bueno, anteriormente, cuando estaba en la religión, en el mundo, no tenía fuerzas para vencer tal o cual pecado, no tenía fuerzas para vencer tal o cual circunstancia. Pero ya cuando está con Dios, dice, algo está pasando en mi vida. Y es que es algo sobrenatural. Las demás personas dicen, no, imposible. Tú estás loco, ¿cómo es posible? ¿Quién va a dejar el rencor? ¿Quién va a dejar el enojo? ¿Quién va a dejar el baile? ¿Quién va a dejar esto? ¿Quién va a dejar la falta de perdón? ¿Quién va a dejar todo eso? Es imposible. Pero las personas no entienden que es algo sobrenatural que Dios opera en el corazón. Ahora, cuando hablo de sobrenatural es que no se entiende lo natural. Si usted revisa la Biblia, se va a dar cuenta que Dios hizo muchas cosas sobrenaturales que al ojo del hombre eran difíciles de entender. Pero aquellos que lo veían decían, es Dios. Como lo que pasó en Egipto, como Dios trajo plagas sobrenaturalmente para quitarle lo soberbio a Faraón y sacar ese pueblo de Egipto, ese pueblo, ese lugar de idolatría, de servidumbre, de maldad, y llevar al pueblo de Israel a través del desierto, pasarlo por el mar y que aprendieran a conocer a Dios. Es impresionante. Esto es una persona cuando se arrepiente y cree de corazón, comienza a estar consciente de la presencia de Dios, que está con él o con ella. Y es tan importante apreciar la presencia de Dios porque es todo. Es todo. Es todo. Sin su presencia no vas a llegar hasta el final. Sin su presencia no tendrás victoria. Y sin su presencia no podrás ayudar a otros. Y sin su presencia tú no podrás entender inclusive la maldad y el pecado que has hecho ante sus ojos para llorar y arrepentirte y avergonzarte ante los ojos de Dios y poder ver a un Dios bueno que envió a Cristo para darte una esperanza y darte una oportunidad. Un punto importante. Usted ha oído que de repente hay gente que muere. Ya tenemos la costumbre de decir, ay, pues don Hermenegildo en paz descanse. No que doña Ofelia, que doña fulana en paz descanse. Sí descanse en paz si la presencia de Dios va con ella. Pero si no va la presencia de Dios con ella, no va a descansar en paz. Tendrá que enfrentarse a una tragedia, a una tristeza, a un dolor y a un tormento que nunca imaginó que podía existir. Y si oyó acerca del infierno, oyó acerca del cielo y no valoró la presencia de Dios para que Dios mismo lo librara del infierno y le diera esperanza en la vida eterna, cuando muera será la cosa más triste y trágica. Por eso nadie podrá ir al cielo si la presencia de Dios no está con él. Eso es importante.
La victoria que tuvo José sobre el pecado y el soportar el sufrimiento fue porque Dios estaba con él. Inclusive la Biblia nos habla de Sansón, cuando Sansón perdió su fuerza y cuando le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo tuvieron ahí como un esclavo, fue porque la presencia de Dios para esos momentos ya no estaba con él. Y fue tristemente derrotado. Obviamente no fue por Dios, fue por Sansón, que no quiso valorar, no quiso apreciar la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren valorar la presencia de Dios hoy? Todo verdadero cristiano debe apreciar la presencia de Dios si quiere caminar victoriosamente y si quiere llegar a la gloria eterna. Yo quiero decirle la realidad. Y el ser cristiano es que la presencia de Dios esté contigo, tengas confianza en Jesucristo y obedezcas sus mandamientos de corazón. Sin embargo, el cristiano es verdad que va a tener muchas circunstancias difíciles, va a tener muchas dificultades. Es más, ya desde el momento en que usted no es cristiano, ya quiere asistir a una reunión, ya se levanta el esposo, ya se levanta la esposa, ya se levanta el hijo. Oye, mamá, ¿por qué vas allá? ¿Cómo que vas a dejar tu religión? ¿Cómo que vas a dejar de adorar a María? ¿Cómo que vas a dejar tal o cual religión? Y entonces ya comienzan los obstáculos. Y cuando la persona se convierte de todo corazón, entonces va a haber verdaderamente una guerra contra el diablo, contra el mundo, contra la carne. Y de verdad que usted va a necesitar, y yo voy a necesitar la presencia de Dios de manera continua para hacerle frente a ello, para que no volvamos de donde salimos. Cuando habla de la presencia de Dios, tenemos que entender que no tiene que ver con ciertas cosas que la gente luego tiene que decir en la Biblia, porque hay personas que les puede preguntar, oye, ¿usted tiene la presencia de Dios? Ah, claro, pues yo hablo en lenguas. Ah, claro, yo tengo conocimiento bíblico. Ah, claro, yo tengo 30 años. Ah, claro, yo soy fundador de tal o cual iglesia. Ah, claro, no. Yo le pregunté si tiene la presencia de Dios. Y si tiene la presencia de Dios, va a haber evidencias en su vida. ¿Cómo? La presencia de Dios. Y a veces la presencia de Dios la confunden con emociones, más que una presencia que está en el alma para caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre la religión y el verdadero cristianismo? Una, la presencia de Dios. Unos la tienen y no tienen religión, tienen una relación personal con Dios. Otros no la tienen y no tienen una relación personal con Dios. Otros obedecen a Dios de todo corazón y los otros, aunque quieran obedecer, no pueden, porque ¿quién podrá vivir cristianamente si no se ha convertido? Y hay gente que quiere vivir cristianamente sin haberse convertido. No, sí, hermano, ahí voy luchando, ahí voy y jalando como cadenas y hijos, sí, hermano, qué difícil. Pero mire, ayer caí en mentira, antier caí en enojo, antier y antier caí en codicia y antier me peleé en la calle Bueno, cuánta cosa, ¿por qué? Porque la presencia de Dios no está obrando en sus propias vidas. Entonces, es importante entender esto. Hay personas que tienen conocimiento bíblico, cargos, pero no tienen la presencia de Dios. Si era bueno preguntarte a ti, ¿está la presencia de Dios hoy por hoy en tu vida? Es una pregunta muy importante. No te estoy preguntando si la tuviste hace años o si la tuviste hace semanas. Hoy está operando en tu vida. ¿Es manifiesta realmente? De eso tenemos que preocuparnos y de primera instancia los cristianos. Porque la presencia de Dios es la vida. Y si la presencia de Dios no está la vida. Ahora bien, ¿por qué es importante que tú valores la presencia de Dios en tu vida? Dios y su presencia es fuente de todo bien y de toda bendición.
Pone atención a estos dos salmos. Primeramente, Salmo 16:2. Está hablando el rey David y dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Fíjense lo que está diciendo el rey David. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Póngale atención. ¿Quién está diciendo esto? Está diciendo un hombre que tenía un reinado en todo Israel. Era un hombre que había ganado fama en todas las naciones alrededor. Era un hombre que Dios le había concedido las mujeres que él quiso. Era un hombre que tenía dinero y tenía plata y tenía oro. Era un hombre que vivía de la mejor manera. Pero era un hombre humilde, un hombre santo, un hombre justo ante los ojos de Dios. Y este hombre no está poniendo sus ojos ni en su reinado ni en el dinero. Es más, ni está poniendo sus ojos en sí mismo, en las guerras que ha ganado, porque sabe que todo proviene de Dios. Y él está claro que fuera de Dios no existe ningún bien. O sea, cuando una persona no tiene a Dios, le van a pasar unas tragedias espantosas. Si de alguna manera vive una vida moral, ¿verdad? Quizás se libre un poquito de ciertas cosas, pero cuando se pervierte el corazón de manera más terrible, la verdad pasan tragedias. Pasan tragedias, divorcios, pleitos, desgreñones, balazos, cuchillazos, muertes. ¿Por qué? Porque si Dios no habita en esa persona, no habrá una bendición. Y David dice, no hay para mí bien, para mí no hay bien fuera de ti. O sea, el bien o la felicidad y la bendición no está ni en el dinero, no está ni en la fama, no está ni en mi reinado, ni en nada de eso. Solo en ti, Señor. El siguiente salmo, Salmos 87:7 dice, y cantores y tañedores en ellos dirán, todas mis fuentes están en ti, para cantar sobre Maalat, Masquil, Demán, Israelita. Todas mis fuentes están en ti. En otras palabras, Dios es fuente de todo bien y toda bendición. ¿Por qué es importante que la presencia de Dios esté en nuestra vida? Óyeme con paciencia y te voy a mostrar varias cosas. El que imparte paz es Dios por su presencia. Pero me refiero a paz que sobrepasa todo entendimiento. Me refiero a una paz y un descanso y una calma interna en el alma. Digo, porque hay personas que dicen, oye, yo me fui de vacaciones, ¿dónde te fuiste de vacaciones? Me fui a Huatuco, vieras qué bonita playa, hombre. Vieras qué bonito el mar azul, las cabañas, el silencio, me senté, qué silencio, qué calma, qué paz. Pues sí, mientras está ahí, pero regresa al trajín. Y la verdad es que ya no hay paz, ya hay ansiedad, ya hay un montón de cosas internamente no está en paz. Pero el que imparte la paz es la presencia de Dios, la verdadera paz. Dios la comunica cuando tú estás con Él y Él está contigo. La comunica. Por otro lado, la paz es lo que más busca la gente y no la encuentra. Quieren calma. Traen una agitación interior terrible. Pero también Dios imparte en su presencia contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es la satisfacción interna en tu corazón. Es una alegría, es un regocijo. No te estás regocijando porque te sacaste la lotería, porque te compraste un carro nuevo, porque vino tu hermana de Estados Unidos que mucho tiempo no habías visto. Es un contentamiento por el hecho de tener una relación personal con Dios. No importa si tienes frijoles para comer o tienes carne. No importa si vives en un palacio o vives en un lugar pobre. Eso no importa. Lo importante es que Dios esté contigo, porque el que imparte el contentamiento, la alegría, la situación interna es Dios en el corazón. O sea, ¿cuánta gente para sentirse feliz? Oye, este fin de semana yo quiero salir porque la verdad no me siento bien, me siento como algo me falta. Sí, vente, vámonos a la copa, vámonos al baile, vámonos al concierto, vámonos allá, vámonos acá. Pero eso los pone contentos. Pero después,
Eso es pasajero. Dios da contentamiento de manera permanente. Ahora tenemos que entender que estas cosas que estoy hablando son cosas que en el cielo se disfrutan. Entendámoslo bien. En el cielo se disfrutan estas cosas porque allá Dios, con su grande gloria, ¿verdad?, imparte todo eso. Por eso los ángeles, arcángeles, serafines y terafines, y aún aquellos hermanos que ya nos precedieron en irse con el Señor, entonces esas personas están disfrutando de esto, pero déjeme decirle, en mayor grado. También Dios imparte confianza. Algunos dicen, oye, es que yo la verdad como que soy un poco débil en la fe, como que no tengo mucha fe. Pues, el que te puede dar esa fe fortalecida y fuerte fe es Dios. Pero algo puede estar pasando por lo cual no estás fortalecido en esa fe, en esa confianza. Te da la seguridad ciertamente Dios. Dios imparte también lo que le llamamos libertad. La libertad, dicen los comunistas, ya se acabó el comunismo, ya se murió Gorbachov en los 90, ya se murió Fidel Castro en Cuba, ya se murieron aquellos opresores. Hay libertad. Esa libertad es del cuerpo. Lo más importante para un ser humano es la libertad del alma. ¿Por qué? Porque el ser humano está encadenado, está esclavizado. ¿A qué está esclavizado? Está esclavizado al alcohol, esclavo al enojo, esclavo a la amargura, esclavo al adulterio, esclavo a la fornicación, esclavo a todo tipo de pecado. Pero cuando la presencia de Dios viene, porque la persona se arrepintió de todo corazón y confió en Cristo, entonces viene la libertad. Si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres. Hay personas que están libres en cuerpo, pero son esclavas en el alma. Pero Dios imparte libertad. Dice la Escritura, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? También Dios imparte fortaleza, fortaleza interior. La verdad es que el hombre es tendiente a falta de vigor y a falta de fuerza, tendiente al desánimo inclusive. Sin embargo, cuando esa persona tiene la presencia de Dios, porque tiene una comunión con Dios, entonces Dios le da fortaleza interior. Fortaleza interior para estar fortalecido, ir hacia adelante. También Dios imparte consuelo. En los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, en los momentos de una circunstancia adversa, cuando la persona se siente casi apachurrada o se siente de veras que está tan deprimida, muchas veces triste en grande manera, entonces si la persona tiene una relación con Dios, va y le llora a Dios y le dice, Señor, me siento así, Señor. Entonces Dios, que sabe que es un Padre bueno, que es consolador, entonces viene a su presencia y consuela a esa persona. Y a pesar del dolor y a la pérdida de las circunstancias, Dios le fortalece en ese consuelo. ¿Para qué? Para que siga adelante. Porque el hombre muchas veces en ese desconsuelo verdaderamente agarra caminos que no tiene que agarrar, ¿verdad? Cuando quizás se siente deprimido el hombre, el ser humano sin Dios, por alguna circunstancia perdió su casa, perdió su dinero. Ahora en la pandemia, ¿qué pasó? Perdió a su ser querido. La verdad, pues dicen, ¿y qué hago? Muchas personas mejor se dan un balazo, mejor se toman una pastilla y se envenenan. Pero el que tiene a Dios, el que tiene la presencia de Dios, y Dios que imparte realmente consuelo, entonces Dios como que le da la palmadita. Tranquilo, yo estoy contigo. También Dios imparte esperanza. Nosotros como seres humanos, en muchas circunstancias tenemos desesperanza, pero sobre todo los cristianos se dan cuenta que hay muchas cosas que no hay esperanza si no es que Dios obra, sobre todo en lo sobrenatural. Imagínese usted que de repente usted tiene su esposo es la manutención de usted, de sus hijos, y de repente su esposo se queda paralítico.
Y sucede que, bueno, ya pues no le dan el trabajo y ahora ¿quién va a hacer? ¿Quién va a ayudar? Es una desesperanza y hay gente que hasta se amarga contra Dios. Pero la persona que tiene esperanza dice, Señor, de una u otra forma tú nos vas a ayudar. Y si hay fe aún esa persona, Dios puede sanarla y levantarla. En otras palabras, un cristiano tiene esperanza, y no solamente esperanza aquí en esta tierra, de que sucedan cosas con sus familiares, sucedan cosas con su matrimonio, sucedan cosas con sus hijos, sino la mayor esperanza es que un día va a estar con Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, cada cristiano que estamos aquí tenemos que tener la esperanza en esa fe y en esa caminar continua y permanente de que un día vamos a estar con Dios. Esa es una esperanza. La Biblia habla del impío, dice, muerto el impío, pero esa es su esperanza, pero la esperanza del impío es otra. A ver, don Margarito, ¿cuál es su esperanza? Oh, mi esperanza es tener doble sueldo. Mi esperanza es tener dinero. Mi esperanza es que mis hijos me pasen dinero de los Estados Unidos. Mi esperanza es tener un buen negocio. Mi esperanza, dice el soltero, es conquistar a aquella muchacha. A ver si me da alguna esperanza. Muerto el impío, pero es su esperanza. Pero el cristiano, aun cuando muere, su esperanza está allá arriba. Está allá arriba. No que sea malo no querer tener un mejor sueldo. No es malo. No es malo que el chavalo pues quiera conquistar a la muchacha que le gusta, siempre y cuando haga bien las cosas, ¿no? Tampoco es malo, ¿verdad? Que le manden dinero si la persona ya es de la tercera edad y no tiene cómo. Está bien. Pero eso no es lo principal. La principal es esperanza, está en Dios. Porque esa esperanza nunca morirá. Esa esperanza nunca caducará. Esa esperanza permanecerá por los siglos y de los siglos. Amén. ¿Qué más imparte Dios? Dios imparte victoria. Ya la victoria hablamos un poquito de eso. Victoria es vencer. Es salir victoriosos. Pero salir victoriosos ¿en qué? Mire, hay varias cosas que el hombre lo atosigan y lo tienen agarrado cuando no conoce a Dios. Número uno, el diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo y lo tiene esclavizado. Número dos, el pecado que la persona, el que comete pecado esclavo es del pecado. Tres, el mundo con todas sus influencias, con toda la música, con todas las filosofías los tienen esclavizados. Cuatro, el propio corazón del hombre que busca esas cosas. Entonces, cuando la persona conoce a Dios, esas cuatro cosas pueden ser vencidas. El diablo es vencido, el pecado es vencido, el mundo es vencido, la carne es vencida, gracias a la presencia de Dios. Gracias a Dios que ayuda a esas personas. Pero cuando la presencia de Dios no está, entonces el diablo es el que gobierna a la persona. La carne gobierna a la persona. El mundo gobierna a la persona porque tiene muchas ideas y filosofías del mundo que las agarra y las mete a empezar a encontrarse a Dios. Victoria. ¿Qué más? Temor. Dios imparte temor. Cuando uno comienza a leer la Biblia, cuando uno escucha alguna palabra X, muchas veces Dios pone temor. El temor de Jehová que ayuda a que los hombres se aparten del mal. Un temor solemne, un temor reverente, un temor respetuoso a Dios. Y no, Señor, con esto no me meto porque sé que va a haber problemas. O sea, el hombre que teme a Dios dice no, y con su presencia dice no. Ya Dios me dijo que por este lado la cosa va mal. No. Temor. No solamente eso, dominio propio. O sea, cuando la presencia de Dios está, Él te imparte dominio propio. Sobre todo. También te capacita para soportar el sufrimiento. Dios imparte poder, imparte amor, imparte vida y luz. Y quisiera, este pasaje no se lo di, hermanita, pero búsqueme usted en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1,
en el versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primeramente, Jesús es vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y también dice la Escritura que Jesús es luz. Sin embargo, cuando una persona realmente se ha arrepentido y ha confiado en Dios, Dios en su presencia le imparte vida. Pero aparte de eso también le imparte luz. Vida espiritual, vida eterna, vida de Dios, vida del cielo. Y cuando esa persona tiene vida, entonces esa persona también tiene luz. Luz para ver y entender lo malo y lo bueno, discierne qué pasa, ¿verdad? Si viene una persona y comienza a hablarle de la Biblia y le tuerce la Biblia, entonces dice, ah, caray, esta persona va por, no, la luz que yo tengo no es así. De tal manera que en la caminata, cuando alguien le propone algo incorrecto, por la luz que tiene y la palabra dice, no, esto por aquí no va. No, yo no admito eso, no quiero eso. Oye, es que quiero hacerte y proponerte un negocio bueno que te va a ayudar. Pero entiende, tiene la luz, tiene la palabra. Dice, no, por ahí no me voy. Porque lámpara es a sus pies su camino, lumbrera su camino, ¿no? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero hay algo importante. Cuando una persona cristiana llega a contristar o llega momentáneamente la vida a no manifestarse, la luz se va, se queda en tinieblas. Por eso de repente vemos a hermanos, vemos a predicadores, que de repente se les fue el avión, se les fue la brújula, la vida ya no estaba y entonces la luz ya no alumbró. Y caray, de repente comienzan a sacar cosas raras y extrañas contrarias a la palabra de Dios. Pero cuando la presencia está en usted, la vida es felicidad y dulzura en su alma. Y obviamente es luz. Dios mismo le enseña por dónde caminar. Mira, por aquí sí, por acá no. Imagínese usted una mujer cristiana que sí anhela casarse y que de repente le llega un hombre muy bien peinado, muy bien perfumado, muy bien vestido. Llega y le dice, oye, yo te he visto por ahí, te invito a tomar un café. Y bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy esto, soy lo otro. Y comienza a platicar la muchacha y se da cuenta que el muchacho tiene mañas, ¿verdad? Tiene mañas y aparte ni teme a Dios. Y dice, no. Andará muy peinadito, andará muy arregladito, pero no, por ahí no. ¿Por qué? Porque sabe que si se casa con esa persona, el ser humano sin Dios vive en mentira, vive en apariencia. Y la mujer cristiana que conoce a Dios dice, no me meto en esto, porque aquellos que se han metido, porque no han querido obedecer a Dios, les ha ido mal. Entonces, Dios es luz. Dios también te hace comprender lo espiritual. O sea, Dios te hace comprender lo espiritual. O sea, le voy a decir una cosa. Uno explica aquí y te puede explicar los versículos. Pero la verdad es que mismo el hombre no puede dar entendimiento. El que da entendimiento es Dios. Las cosas espirituales para el hombre natural sin Dios le son locura. Y las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, pues, que las cosas espirituales, aunque tú seas una persona quizás poco letrada, o quizás no hayas leído nunca la Biblia, o seas el más sabio de los sabios, solamente se van a entender si realmente está Dios en tu alma y en tu vida. Entenderás el camino de la salvación. También Dios es el único que te puede ir transformando. El cristiano genuino, Dios solamente le puede ir transformando. En la persona que no conoce a Dios, Dios quiere hacer una obra de salvación.
Dios quiere hacer de inicio una obra de salvación. Por eso te habla del pecado, del arrepentimiento y te habla de la confianza en Él para que finalmente nazcas de nuevo y comiences una relación personal con Dios. Y aunque ya fuiste transformado de manera profunda, aún Dios quiere seguir transformando. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces viene de una cultura, de una forma de haber sido educado. Y hay ciertas cosas, ¿verdad? Que Dios dice, no, es que esto no me gusta. Esto lo tienes que quitar. No son propiamente pecados, pero lo tienes que quitar. De tal forma que Dios transforma, va transformando. Él te hace valorar lo eterno. Pero también una cosa importante, Dios te hace valorar al prójimo por su presencia. Cada ser humano, aunque no sea cristiano, es una creación de Dios y merece respeto y merece que se le trate como ser humano. Ay, no, pero es que yo soy el gran doctor, no importa. No es que yo tengo dinero más que él, no importa. No es que soy güero y de ojo azul y aquel es moreno, no importa. Para Dios todos los seres humanos son iguales. No importa que sean chaparros, flacos, feos, guapos, ricos, pobres, letrados, no letrados. Para Dios es lo mismo. Pero obviamente el hombre en su soberbia piensa que por la piel es más que los demás. Piensa que por la cuestión de cultura o cuestión académica es más que los demás. Piensa que por el asunto del dinero es más que los demás. No. El cristiano sabe valorar a la persona, no importa, sea de humilde condición o sea de alta condición, cuestión económica. ¿Por qué? Porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces Dios le hace valorar al prójimo. Pero eso viene de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios no está contigo, híjole. Hay seres humanos que se creen de sangre azul, pero la verdad no son ni de sangre azul porque usted le corta las venas y le va a salir sangre roja. Esa es la realidad. Si alguien aquí se cree de sangre azul, pues nada más que se corte las venas y si le sale de sangre azul, pues viene y me dice para decirle, no, sí, te salió sangre azul. Pero es la soberbia misma del ser humano. Entonces, la presencia de Dios es una gran bendición para la persona que la tiene. Ahora bien, vamos a quitar una idea falsa, pero también aclarar otras cosas. Hay personas que dicen, no, pues yo me puedo acercar a Dios como sea finalmente. Dios es mi amigo, Jesús es mi amigo. Y es más, se atreven hasta a decirle un calificativo que la verdad, esa falta de respeto. Ay, no, mi amigo, no, mire, hermano, aleluya. Jesús Chuchito es mi amigo. ¿Qué? ¿Qué falta de respeto es eso? Y no, y yo tengo comunión con Él. Tienes comunión con Él siendo un borracho, siendo un mentiroso, siendo un amargado, siendo un rencoroso. ¿Tienes comunión con Él? ¿La presencia de Él puede estar contigo? Sí, claro, porque Dios ama todo, sí, ama todo. Nos da vida, nos da sol, nos da trabajo y salud. Pero eso a que le agrades con tu forma de vivir es otra. Ah, caray, entonces no me puedo acercar como buen amigo. No, al menos que vayas humillado, habiendo entendido tus pecados, habiendo entendido tu maldad y humillándote ante los ojos de Dios para que de alguna forma te arrepientas y confíes en Cristo. No, cualquiera no se puede acercar a Dios. Por ejemplo, si eres un cristiano de corazón, ¿cómo vas a acceder a la presencia de Dios? ¿Cómo? Se supone que ya estás en la presencia de Dios. Pero para que Dios de alguna forma siempre esté manifestándose en tu vida, siempre el Espíritu Santo te bendiga con lo que acabamos de hablar. Te bendiga con paz, contentamiento, confianza, fe, libertad, fortaleza, consuelo, esperanza, victoria, temor, dominio propio, te dé luz, te dé poder, te dé gracia, te dé transformación. Entonces, al tener ya el acceso a Dios, tienes que tener un ingrediente: confianza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De tal manera que el cristiano genuino le busca a Dios todos los días, pero tiene que buscarle con confianza, para que esa presencia opere de manera continua y constante en su vida y esté manifestando esas bendiciones que acabo de hablar ese ratito. También, para que tenga acceso a la presencia de Dios, tiene que estar y analizar y reflexionar que nada le estorbe. ¿Qué estorba para entrar a la presencia de Dios? ¿Qué estorba? El pecado, sí. Por el pecado Satanás fue echado del cielo. Por el pecado Adán y Eva fueron echados del paraíso. Por el pecado Dios tuvo que echar a las naciones abominables que tuvo que sacar de ahí para poner al pueblo de Israel. El pecado. Entonces, si el cristiano quiere tener ese acceso a la presencia de Dios, tiene que tener fe, pero tiene que estar claro que nada le estorbe, absolutamente ni el más mínimo pecadito. Es muy importante. Algunos dicen, no, pues es que los pecados grandotes son los que realmente estorban para estar en la presencia de Dios. No. Un resentimiento, un maltrato a tu prójimo, un agravio, un rencor contra tu esposo, un rencor contra tu esposa, una deuda no pagada y que te haces como que no sabes que tienes una deuda y ya pasaron 10, 15 meses y esa persona fue a cobrar, hasta te escondiste, en vez de dar la cara y decir, oye, no tengo, espérame. Eso también hace daño. El dudar de Dios. Hablamos de los pecados pequeños, de los grandotes ni digo. La borrachera, el adulterio, la fornicación, el robo, la violación, el secuestro, el matar. Olvídense. Entonces el cristiano tiene que analizar que absolutamente nada le estorbe, porque el cristiano vive por Dios y la esperanza es Dios y va a la gloria por Dios. Entonces no puede verdaderamente entrar a la presencia de Dios con algo en su corazón. Y muchas veces he puesto este ejemplo. Imagínense usted que de repente en su casa usted se queda sin agua. Se queda sin agua y de repente va al tinaco y dice, qué caray, pero pues si hay agua, pero le abro y no sale agua, ¿qué está pasando? Entonces la persona manda a traer al plomero, manda a traer a alguien que es experto en eso y el plomero comienza a ver y de repente ve y dice, ay señora, pues es que hay un sapo adentro de la tubería. No está fluyendo el agua. Sí, señor, tiene razón porque no puedo ni lavar los trastes, no puedo ni bañarme. Es más, no puedo hacer absolutamente nada. Oiga, ¿y puede usted sacar el sapo? Sí, claro que lo podemos sacar. ¿Y qué tan grande es? Pues es suficiente, una rana, lo que sea. Y ahí está el fontanero, ahí está el plomero. Y finalmente ya dice, no, señora, no era un sapo, eran 3. Entonces ya los quita y dice, a ver, abre la llave, sale la agüita. Hay cristianos que luego traen sapos adentro y no fluye la presencia de Dios. Por eso hay que analizar para que la presencia de Dios no esté estorbada. Y debe uno de analizar de cuando en cuando, decir, no, Señor, lo más importante para mí es tu presencia. No solamente eso se requiere, fe, que nada te estorbe y humildad. ¿Qué es humildad? Humildad significa que tú vas con Dios de manera constante y continua porque tú necesitas. Tienes una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente con la presencia de Dios puedes tener victoria. Y si Dios no está contigo, entonces ¿qué va a pasar? Vas a ser derrotado. Y la verdad es que la humildad es una necesidad de Dios de manera continua. Imagínate tú que fueras a unos restaurantes que son conocidos por aquí. Que fueras al Vips o fueras al Portón o fueras a otro restaurante.
y llegaras ahí y tuvieras unas tortas, ¿verdad? O tuvieras arroz, frijolito y hasta bisteces. Y de repente las personas que salen del restaurante dicen, oiga, le regalo una torta. Ah, no, pues satisfecho. ¿No quiere? No. Pues obviamente no tiene necesidad. Se cree saciado. Y sale otro y lo mismo. Y sale otro y lo mismo. Y sale otro y lo mismo. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con necesidad continua para que nos dé de comer. Ah, claro, pero si llega uno de la calle así, todo hambriento y llega, oiga, ¿no me regalan una tortita? Sí, claro, la agarra, se la come y dice, oiga, ¿no habrá manera de que me dé otra tortita? Sí, claro. Oiga, ¿y no habrá manera de entrar a los frijolitos? Ah, caray, este sí se ve que tiene necesidad, tiene hambre. Pues adelante de Dios tenemos que ir con necesidad, con humildad y con hambre. Porque si llegamos y decimos, oh Señor, ya me sé toda la Biblia. Tengo tantos años. No, Señor, tanta teología que tengo, qué barbaridad. Va a decir Dios, tú estás saciado, no te doy nada. Por eso tienes que ir delante de Dios con necesidad, con humildad. Y en esa humildad, en esa búsqueda, tienes que buscar a Dios en comunión, en estar con Dios tiempo suficiente, en alabanza. Miren, la verdad, ese ratito yo disfruté la alabanza. ¿Cuánto la disfrutaron? La disfruté, de veras la disfruté. Nada más porque aquí no hay mucho lugar para danzar, pero hubiera sido bueno danzarle un poquito al Señor. ¿No? De verdad. Desde la alabanza Dios estaba con nosotros. Le damos la gloria y la honra a Él. Entonces, que tú busques a Dios en comunión, en oración, en intercesión, en alabanza. Si tú trabajas, levántate temprano y utiliza un tiempo para, no sé cuál sea tu dinámica, pero no dejes de alabar a Dios, no dejes de adorar a Dios. Pero también, si tú tienes comunión con Dios, un diálogo, así como un padre a un hijo, está bien, pero también no dejes el clamor, no dejes la intercesión, no dejes la súplica delante de Dios por tu vida y por tu familia y por la iglesia y por los corazones que vienen aquí. No lo dejes, porque Dios, al ver tu corazón limpio, que nada te estorba en fe y en humildad, dice, yo le bendigo a Él. Le bendigo. Ese acceso a la presencia de Dios tiene que ver también valorar la palabra y estudiarla. Estudia la palabra. Esa palabra que es la palabra ¿de quién? De Dios. No es ni la mía. Es más, no es ni la de Moisés, ni de Elías, ni de Samuel. Es la palabra de Dios. Todo lo que Dios habló a través de sus siervos, aquí está plasmado de principio a fin. Y te va a bendecir, es como alimento para tu alma. Pero también tienes que buscar bendecir a otros. Si Dios ya te bendijo, tienes que bendecir a otros. No te vuelvas como los hombres avaros que acumulan dinero, acumulan dinero, acumulan dinero, acumulan dinero. Y cuando alguien les llega, oiga, Señor, ¿no podrá regalarme algo? No, yo no te regalo nada. Pero tienes mucho dinero. Pues sí, pero es mío porque yo lo he trabajado. Y el otro, por desgracia, lo que tú hayas sido, no tiene. No podemos ser así. Dios nos ha dado, es más, ya el hecho de tener a Cristo es una riqueza grande. Pues hay que compartirlo, ¿no? Entonces, cuando tú estás en este aspecto, la presencia de Dios fluye. Fluye. ¿Y qué crees? Tu alma está feliz. Y aún puedes decirle, Señor, dame más. Señor, yo quiero más y más de Cristo. Ahora bien, si tú no eres cristiano, ¿cómo puedes tener acceso a la presencia de Dios? Debes de reflexionar con toda sinceridad cómo está tu vida con Dios. Lo primero que debes entender es que Dios, a pesar de tu maldad y a pesar de tu pecado, se acerca a ti.
¿Por qué? Porque quiere tu bien, no quiere tu mal. Es más, ya el hecho de que Dios se acerque a ti es una bendición grande. ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Y quién soy yo para que Dios tenga memoria de mí? Si tú viniste hoy es por, de veras, es Dios quien te trajo. El hermano en la introducción lo dijo y es verdad. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo, porque Dios quiere hacer algo contigo. Dirán las jovencitas, no, hombre, estoy joven, no, eso que sea para mi mamá, para mi abuela, pero yo no. No, para ti también, ¿cómo que no? Para que desde jovencita comience a buscar a Dios. Acuérdate de lo que de los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Para ti también. Reflexionar cómo está tu vida con Dios. Como dicen por ahí, hacer un examen de conciencia. ¿Cuáles son tus inclinaciones pecaminosas que ofenden a Dios? ¿Cuál es tu trato para con tu esposo? ¿Cuál es tu trato para con tu esposa? ¿Cuáles son los tratos tuyos para con tus hijos? ¿Qué cosas del mundo te atraen, que aunque son pecado, pero ahí vas detrás de ellas? Y que te des cuenta que todo eso, de verdad, es desagradable ante los ojos de Dios. Pero no solamente eso, sino que si la presencia de Dios debe ser para ti, de verdad, porque Él es bueno, considera qué grave es lo que haces. Es tan grave que cuando una persona se muere, se va al infierno. No tiene parte con Dios. Y Dios no quiere eso contigo. Y si Dios te habla y te dice es porque no quiere la muerte del que muere. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera te amó que dio a su Hijo. Por lo tanto, entonces no quiere eso Él para ti. Entonces, ¿qué necesario es que reflexiones? Pero al mismo tiempo que reflexiones en verdad. Qué grave es el pecado. Qué grave es el rencor. Qué grave es el enojo. Qué grave es el adulterio, la mentira, los malos pensamientos. Qué grave es la pornografía. Qué grave es la hipocresía. Qué grave es todo tipo de pecado. Qué grave es la avaricia. Qué grave es el pleito. Porque a Dios no le agrada. Y que también, si quieres tener ese acceso a Dios, tienes que de veras estar contristado en tu alma. Porque a quien has ofendido es al Dios Todopoderoso, al que te da la salud, la vida, las fuerzas. Y tienes que darte cuenta para que tomes una decisión seria de un arrepentimiento completo y genuino. Él no quiere tu mal. Vuelvo a repetir, no quiere tu mal. ¿Cuántos creen que Dios quiere tu bien? ¿Quiere tu bien? Ay, sí quiere mi bien, pero no me gusta que me hablen de las cosas que yo hago. Y entonces, ¿cómo vas a poder ver las cosas malas ante Dios si no? A ver, yo te pregunto, si tú tienes un hombre alcohólico, un hermano alcohólico y no quieres que esté en el alcohol, ¿qué pasa? ¿No vas con él? A ver, mira, Ricardo, mira cómo tienes a tu familia, mira, ya te corrieron del trabajo, hombre, por favor, mira, andas como una piltrafa humana, ya, regenérate. No, van a venir los de Alcohólicos Anónimos, pero yo no quiero, ay, no tengo voluntad. ¿Cómo no, hombre? Mira, fulano de tal pudo. Y además, aparte de eso, ven y escucha la palabra de Dios. Allá hay una bendición completa y transformadora. ¿Tú le dirías eso? Pero le tienes que decir. Dios te tiene que decir lo que estás haciendo mal ante sus ojos. Pero no solamente lo entiendes, sino que es grave. Y al ser grave, tienes que ir con Dios y decirle, Señor, has sido bueno conmigo y yo te he pagado mal. Porque me has dado la vida, me has dado hijos, me has dado, Señor, en la pandemia no me morí. Si me hubiera muerto, me hubiera condenado. Y entonces, humillarte ante sus ojos, abandonar todo de todo corazón y tomar en cuenta que el único Salvador se llama Jesús. La iglesia, la congregación no es Salvador, solo son instrumentos de Dios. Los expositores, los predicadores, solo son
instrumentos de Dios. Pero el que salva es Jesús. El que salva es Jesús. Entonces tienes que entender que lo más valioso en esta vida es Dios y su presencia. Y bueno, con esto ya casi vamos a terminar. Lo más valioso es Dios. Y aunque tu esposa es muy linda y la amas mucho a tu esposo, es más importante Dios. Y aunque tus hijos son preciosos y Dios te los dio, es más importante Dios. Y aunque Dios te dio un papá y una mamá y la verdad, quizás los quieras mucho, lo más importante es Dios. Y quizás puedas tener dinero, terrenos, casas, lo que sea. Lo más importante es Dios, no el dinero. Porque el dinero, oye, el dinero, cuando te mueras. A ver, si tú tienes bienes, dile a tus hijos, hijos, cuando yo me muera, en la caja, por favor pónganme todos los paquetes de dinero. Me ponen las escrituras y me ponen los centenarios, me ponen todo lo que yo tengo. Te va a decir el hijo, sí, papi, yo voy a hacer su voluntad. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Crees que te lo va a poner ahí? No, no te va a poner nada. Y tanto tiempo te esmeraste, 30 años, gastando tu vida, gastando tu tiempo, no buscando a Dios hasta con enfermedades, para que el dinero finalmente se desvaneció. No, mi amigo, más importante que el dinero es Dios. De verdad, más importante que el dinero es Dios. Más importante que el trabajo. Nada más que no va a decir como algunos, bueno, si Dios es más importante que el trabajo, ay, voy a quedar a descansar, ya no voy a trabajar. No me malinterpretes. Trabaja, pero dale el tiempo para buscar a Dios. Los placeres, todo placer carnal y terrenal, no es más importante que Dios. Es más, es dañino. Es dañino. Ahora hay placeres que son legítimos. Irte a comer con tus hijos. Si saliste de vacaciones, irte a un balneario, ¿verdad? Ir a visitar un lugar turístico porque tú tienes vacaciones, recrearte sanamente, correcto. En tu casa, hacerte tu carne asada o algo. Hay cosas correctas, pero son placeres legítimos. Pero ya cuando hablas de carnalidades y de sensualidades, Dios no está de acuerdo y lo más importante es Dios. Pero aún esas recreaciones que no te aparten de Dios. Es más importante Dios que los vicios, es más importante Dios que la religión. O sea, en otras palabras, la presencia de Dios es valorable en todo sentido. Entonces, el hombre no es nada sin Dios. ¿Por qué se fijó en nosotros? Dice la Biblia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Vives en pecado? Estás perdido. ¿Quieres ser salvado y tener la presencia de Dios? Estoy explicando entonces estas cosas. Entonces, cuando tú como cristiano no aprecias ni cuidas la presencia de Dios, lo más seguro que es que claudiques. Mira, yo ya tengo algunos años caminando en el cristianismo y he visto a diestra y a siniestra predicadores y gente que comenzaron en el cristianismo. Pero hay un ingrediente que ellos no tomaron en cuenta. No valoraron la presencia de Dios. No valoraron la presencia de Dios. Valórala. Porque es lo más glorioso y más precioso que te puede suceder. Y ya cuando estés en el cielo, entonces verás qué glorioso es Jesús y cómo es que Dios te amó de tal forma. Aquí lo entiendes, pero allá lo entenderás mejor. Y si como una persona que no conoce a Dios aún todavía y no aprecias la palabra y lo que Dios te habla y te deja claro en tu conciencia, el día que mueras no tendrás esperanza. Y te va a pasar como algunas personas antes de morir. Llegaba yo a ver un papá de una hermana en Mérida, Yucatán, y me dice la hermana, oiga hermano, ¿por qué no va a visitar a mi papá? Está en el hospital.
Sí, claro. Y llegando con él me decía, ahí están unos hombres de negro que me quieren llevar. ¿Cuáles hombres de negro? Yo no veo nada. Más bien serán hombres de blanco porque serán los doctores, las enfermeras. Pero yo no veo ningún hombre de negro. Yo dije, ay, este señor se ve que ya los demonios andan rondando sobre su vida, sobre su alma, porque están esperando que se muera. De alegrarse. Qué triste. Entonces, valora lo que Dios te habla. Dios ha tenido misericordia de ti y también la ha tenido de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y si pudiéramos continuar con la presencia de Dios, pues ya sería para otro domingo, porque hoy ya el tiempo se acabó. Y si te quedas con ganas, pues bueno, te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana a ver qué el Señor tiene de palabra para ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto. Ay, me ayudan porque yo con mi voz no me ayuda. No sé si tiene ahí no, quién sabe, hermano. Comenzamos. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho, te adoraré. Nuevamente, tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho, te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho, te adoraré. Y por todo lo que has hecho, te adoraré. Cierremos nuestros ojos, Padre. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por cada vida que has traído hoy. Gracias por los hermanos. Gracias por tu buena voluntad y por tu grande misericordia. Padre, bendice a cada corazón y que quede plasmada tu palabra que hoy se dio. Padre, para que le tengamos en cuenta y haya una bendición en nuestras almas, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.